Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Capricornio. Muchísimas gracias también Capricornio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no pido lo que es número personal ni entrego lo que es número personal por YouTube, ¿vale? Nada de datos personales. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe, cariño. Empezamos. Listo. ¿Sabes qué puedo visualizar con la energía del cuenco tibetano? Es como si tú, supongamos que estás lo que es en el exterior y hay una esfera que puede ser una pantalla, una esfera que puede representar lo que es el mundo, pero veo como que tú observas de una manera, veo una tristeza, veo como lágrimas, como llantos, cariño, como si te quisieras aferrar a algo o simplemente ha pasado un suceso muy importante, la cual me dice que en estos momentos te ha afectado demasiado, Capricornio. Puede ser que estás en una lucha, en un conflicto, en un enfrentamiento. Puede ser que estás intentando liberarte de una situación, tanto lo que es en la parte de los sentimientos, como también de repente en situaciones con la economía, con el trabajo. Hay algo que no es justo, me dicen. Hay algo que no es justo, hay algo que tú no te mereces. No, no tienes por qué estar sufriendo, no tienes por qué estar llorando, porque eres una persona maravillosa. Esto que te ha pasado o que te está pasando, nos dicen, esto no es justo. Y siento que las energías, y siento aquí un punzón, las energías, el tercer ojo, ¿vale? Las energías me dicen, te va a llegar una recompensa o simplemente el tiempo va a poner lo que es en su lugar, las cosas se van a calmar, cariño, ¿vale? No pierdas la fe, porque siento que lo que te está pasando no es justo, ¿vale? Es algo que a lo mejor puede ser que inclusive las energías hayan intervenido aquí, energías de parte negativo, ¿vale? O que simplemente te están juzgando mal. También puede ser esto. Vamos a ver, Capricornio, qué nos quieren decir el tarot urbano. Cariño, nuevo mazo, una seguidora del signo Géminis, ¿vale? Me lo regaló. Lo menciono, es Patricia, no puedo dar más datos, solamente Géminis, Patricia. Me lo regaló este mazo, cariño. ¿Ves que no todo el mundo me odia? Hitter, hater, hoiter. Ahí está. Vamos a ver qué nos dicen el tarot urbano. A ver, mi querido Capricornio, vamos a ver. No es justo lo que te está pasando, ¿vale? Va a haber claridad o tú extrañas de repente a un hijo o a una hija. Puede ser que sea menor de 5 años, menor de 5 años, ¿vale? Me sale también, me dice, ¿ves? Tómate las cosas con calma, porque muy pronto va a llegar lo que es la tranquilidad. A mí lo que me están diciendo las energías, que a lo mejor de repente tendrías que desconectar un poco, ¿vale, cariño? Un poco. Yo qué sé, sal a pasear, deberías reencontrarte con amigos, con personas buenas, personas positivas. No te aísles mucho, no. Es muy importante que cuides tu salud mental, me están diciendo. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, como te ha afectado tanto esto, te estás comiendo la cabeza, estás meditando, esto no es justo, esta persona me pensará, esta persona se arrepentirá. Muchas cosas pasan, mucho. Pero me dicen, tómate las cosas con calma, todo va a llegar, todo se va a superar e inclusive también el encuentro con los hijos, si es tu caso. ¿Vale, cariño? Vamos a empezar, vamos a continuar. Me sale también, me dice, fortuite, ¿vale? Es que está en italiano y en inglés y esto me pone nervioso. Yo lo que veo aquí, llevaba mucho tiempo en la cual de repente estabas muy centrado en lo que es o centrada en tus problemas, en tus líos y no estabas siendo consciente. Es como si, te pongo un ejemplo, tú estás en la calle y estás pasando mucho frío y no sabes dónde arroparte, no sabes dónde entrar en calor. Pero sin embargo al frente tienes de repente una casa, algo de beneficencia que te dice, oye, ven aquí, abrígate, aquí hay calor. Pero tú estás tan centrado en el frío que no te das cuenta que hay personas o situaciones que te quieren ayudar. ¿Por qué te digo? Porque mira, aquí yo te veo como muy aislado, aislada.
estás pasando momentos muy negativos, pero a tu costado hay una mansión que te puede ayudar, que te puede apoyar, ¿vale? O simplemente me dices, el otro punto que te puedo decir, me dice Richard, no es mi caso, quizás para un grupo sí. Lo que a mí me sorprende es que mi entorno o personas que a lo mejor tú esperabas más de ellos o de ellas, aún viendo de que tú estás en un problema, en una situación negativa, simplemente se hacen la vista gorda, ¿vale? La vista gorda o simplemente te ignoran, pasan de largo. Es como si me dijera Richard, no puedo creer que esta persona que yo le tendí la mano, que yo lo ayudé, ahora que estoy en una situación negativa, se hace la vista gorda, ¿vale? Me está diciendo aquí también, vas a descubrir verdades o simplemente tú, esta situación te va a llevar ¿a qué? A que hagas un filtro, Capricornio, a que te des cuenta quién vale la pena, quién no vale la pena, quién es importante, quién no es importante en tu vida, cariño. Todo tiene un porqué, de todas las situaciones se aprende. Ten mucho cuidado que a lo mejor de repente existe una persona que te está espiando, que te está observando. No vaya a ser que alguien hackee tu cuenta. Yo qué sé, puede ser tu cuenta bancaria, puede ser de repente tu Facebook, tu Instagram o alguien te esté espiando en tu WhatsApp. Puede ser, ¿vale, cariño? Porque veo aquí que hay una verdad, hay una persona que quiere descubrir algo y me sale lo que es el hacker, cariño. Alguien te quiere hackear, alguien te quiere hackear. O a lo mejor me dice, Richard, yo creo que sí, Richard, porque la vez pasada me llegó un mensaje de una persona extraña o siento que lo que yo estoy pensando, lo que yo he conversado con otra persona, la otra persona como que se lo ha escapado, me lo ha dicho, ¿vale? O yo tenía algo como un secreto, no sabía nadie, Richard, ni mi perro sabía, ¿vale? Tenía un secreto bajo 7 llaves. Y da la casualidad que al día siguiente me reclaman, me dice esto mi ser amado o una persona cercana. Puede ser que alguien te ha hackeado, ¿vale? Capricornio, siento un Sagitario, no sé por qué. ¿Vale? Siento un Escorpio y un Géminis, no sé por qué. Siento que va a salir una verdad. Sí, y es porque te han estado espiando, te han estado vigilando. Es esto. Si a lo mejor tú no quieres que salgan cosas a la luz también, ve con cuidado, Capricornio, ve con cuidado, porque creo que quieren utilizar algo en tu contra, ¿vale, cariño? Muy bien, me está saliendo aquí también lo que es espadas. A ver, déjame ver porque es una carta nueva. No veo muy bien. Vale, yo lo que estoy viendo, cariño, que hay un grupo de vosotros que a lo mejor me dice, Richard, lo que me estás diciendo es verdad. Yo sospecho. Hay alguien que no te quiere dejar en paz, cariño. Hay una persona que no quiere cerrar ciclo. Y yo creo que sabes por qué es. Porque como tú estás en una energía diferente, que ya te lo dije la semana pasada, tú prácticamente estás viviendo, estás disfrutando. Eres otra persona, eres renovado, renovada. Pero hay una persona que esto lo fastidia, por no decir otra palabra, ¿vale? Lo incomoda, se pone nervioso y nerviosa. Veo que hay una persona que va a buscar la manera, Capricornio, de ponerte entre la espada y la pared con los demás o buscar algo en la cual te pueda afectar, ¿vale, cariño? Es esto, algo. Hay alguien que te va a hacer la culpa o te está culpando de algo. Tanto lo que es en el trabajo con la pareja. Puede ser que me diga, Richard, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo una relación, tenemos problemas, relación de pareja. ¿Quién no tiene relación de pareja, Capricornio? Todo el mundo, ¿vale? Pero veo que a lo mejor me dice Richard, pero me hace la culpa todo a mí. Inclusive me culpa de situaciones que yo no tengo que ver nada. Por eso te digo, hay una persona que a lo mejor puede ser que ha visto algo en las redes, algo de una manera que tú no tienes culpa. Un ejemplo, yo qué sé. Tú estás tranquilo, tú estás tranquila y te escribe lo que es tu ex. Hola, ¿cómo estás, papi? Te dice, ¿vale? O negrita, ¿cómo estás? Y tú te quedas a cuadro, como diciendo, wow, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué me escribe mi ex? Y bueno, tú lo respondes de una manera cortés y educado, ¿no? O educada. Bien, todo bien aquí, tranquilo. Ah, pues mira que te extrañaba, te pensaba. Ah, bueno, sí, ya. No quieres ser tan cortante, ¿no? Yo te entiendo. Pero sin embargo, cariño, justo te decía que alguien te hackea la cuenta, alguien te está viendo tus redes sociales. Da la casualidad que tu pareja te ha hackeado y ve la conversación. Es esto,
Una conversación, vamos a decir, inocente, ¿vale? Una conversación inocente. Y ahora estás en un problema o simplemente, un poquito de agua. Le ha llegado información a tu pareja o a una persona en la cual te ha puesto lo que es en un compromiso. Puede ser también esto relacionado en el trabajo, ¿vale, Capricornio? Ten mucho cuidado cuando tú abras tu boquita. ¿Por qué te lo digo? Porque yo siento que hay alguien que está buscando los 5 pies al gato. Te pongo como ejemplo, ¿vale, cariño? Te pongo como ejemplo. Y no sé si lo estarán viendo. Dicen, en la guerra, y esto es cierto, en la guerra y en las pandemias, conoces realmente cómo es la persona. Sacan lo peor o lo mejor también, ¿vale? Sacan lo peor o lo mejor. Y yo me acuerdo que en la pandemia, cuando yo estaba trabajando en un sitio X, descubrí muchas cosas, ¿vale? De personas que a lo mejor mostraban una careta o un perfil. Por eso te digo, ten mucho cuidado con lo que tú hablas, con lo que tú de repente, un pensamiento a voz alta. Ten cuidado, porque nunca sabes que las personas que están a tu alrededor, a tu entorno, lo pueden utilizar lo que es en tu contra. Esto puede ser en el trabajo, puede ser también lo que es en tu vida en general, ¿vale? Es esto. Ten cuidado, cariño, porque siento que hay alguien, cariño, hay alguien. Mira, un activista me salió por aquí y encima, muy bien. Veo que también, Capricornio, veo que todo esto que está pasando, ¿sabes por qué? Porque creo que las personas con las cuales tú te rodeas no comparten tu mismo pensamiento, tu forma de ver la vida, tu forma de visualizarte, no comparten. Y por eso que les afecta, ¿ves? ¿Ves? Te juzgan. Sí, cariño, veo que te juzgan. Es esto, Capricornio, es esto. A lo mejor de repente me dices, Richard, ¿sabes qué está pasando? Yo últimamente como que estoy siendo más tolerante. Yo últimamente como que ya no quiero complicarme la vida. Yo quiero que la gente sea feliz a su manera, a su forma de ser. O que a lo mejor me dice Richard, ya no voy a estar luchando, compitiendo por algo. Lo que tiene que ser va a ser. Las personas que ven mi valor me lo van a corresponder y si no, pues ya está. Yo veo que tú estás en otro nivel, Capricornio. Tú lo que quieres es felicidad. Tú lo que quieres es tranquilidad. No quieres meterte con nadie ni que nadie se meta contigo. Y como vas tú a tu bola, que digo yo, vas a tu aire, porque eres una persona que está en paz contigo mismo. Estás en paz. Esto le afecta a los demás, cariño. Y ahí es cuando empiezan los problemas. A las personas, Capricornio, a las personas les fastidia que alguien esté sonriendo. Les fastidia cuando son amargados, ¿vale? Y amargadas. Pero si es una persona como tú, que busca lo que es paz, tranquilidad, estabilidad, al contrario te aplauden y dicen, me encanta Capricornio que sonrías, me encanta tu evolución, me encanta tu progreso. Es esto, se van a contentar contigo. Yo he conocido mucha gente que se contentaban con cada logro, pero también hay grupos de personas que les apesta tu progreso, tu evolución. Puede ser un ejemplo. A lo mejor de repente me dice Richard, yo me separé, si hablamos lo que es en el tema del amor. Esta persona no me valoró, me dijo, ¿quién te va a hacer caso a ti? ¿Vale? Yo he sido la única persona que ha recogido este estropajo. Te ha puesto por los suelos, ¿vale, cariño? Pero veo que tú, pues dices, vale, perfecto, has pasado tu temporada de luto, de tristeza, pero luego has resurgido porque ahora te veo con otra energía, Capricornio. Has resurgido como el ave fénix desde las cenizas. Y entonces la otra persona dice, uy, esto yo no esperaba. Yo esperaba que Capricornio entre lo que es en depresión. Yo esperaba haberlo destruido a Capricornio, pero se equivocaron, cariño. No sabían con quién estaban tratando. Se equivocaron. Y entonces esto casi digo una palabrota. Por Dios. Vale, les molesta. Casi digo una palabrota. No puedo decir por YouTube. Entonces, cariño, veo que esto le fastidia. Por eso que están así amargaditos, amargaditas. En el amor, ejemplo, en el trabajo. Yo qué sé, eres un muchacho, una muchacha aplicado, y pues yo qué sé, te han dado un puesto de trabajo, un ascenso. Pero sin embargo, de repente hay personas que estaban ahí en plan pateros, o pateras que digo yo, vale, yo qué sé, estaban ahí en plan melosos, que al jefe, a la jefa, a la supervisora, hasta comida lo traían. Es esto, cariño, le invitaban a casa y todo, salían a pasear el perro juntos. Es esto. Veo que a ellos no.
y se le ha caído la careta. Entonces me dicen, ellos pues simplemente en estos momentos tú eres su enemigo. Hay algo aquí, Capricornio, hay algo aquí que tú estás evolucionando, tú estás progresando y por eso que causas todo este problema. Pero tú tranquilo, tranquila, vamos a cambiar de mazo. A ver, Capricornio, vamos a cambiar de mazo, ¿vale? Uy, por Dios, ¿cómo es la gente, no, cariño? Es increíble. Vamos a ver signos, a ver. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Virgo, me sale un Leo. Veo que Leo te tiene de cabeza, ¿sí? Me sale lo que es un Tauro, Cáncer. Y me sale otra vez Virgo, uno más. Y Leo, sí, a ti Leo te tiene de cabeza, cariño. Tú tienes algún problema fuerte con Leo. Quieres arrancarle los ojos, es esto. Vamos a ver qué nos dicen ahora el tarot arcano. A ver, ¿qué nos dicen? Vamos a ver, mi querido Capricornio, vamos a ver, cariño, tú tienes que disfrutar, vive la vida, disfruta, vive la vida y no dejes que la vida te viva, como diría una ex congresista en Perú, Susy Díaz. Vive la vida y no dejes que la vida te viva, ¿vale, cariño? Es esto, vamos a ver. A ver, Capricornio, la carta del 2 de bastos. Tenemos, uy, hay una persona, cariño, que o tú extrañas o esta persona te extraña, te recuerda, te añora. Sí, sí, sí. Uy, Capricornio, tanto es que te añora que alguno de vosotros de repente alguien se está tirando las cartas. Alguien se ha ido a ver las palmas de las manos. ¿Qué está haciendo Capricornio? ¿Ya tiene a alguien? ¿Me extraña? ¿No me extraña? ¿Me ama? O a lo mejor tú lo estás haciendo esto, guapa, guapo. Pero veo que hay una persona que te extraña, cariño. Hay una persona que todavía piensa en ti, que todavía siente por ti. ¿Ves cómo te digo que tú dejas huellas? Veo que inclusive también de repente o están haciendo algún tipo de magia o de repente quizás, e inclusive veo que si tú tenías problemas con la familia de esta persona o puede ser viceversa, ellos puede ser también, veo que ellos también quieren, sí, quieren buscar la paz. Es muy curioso, Capricornio. Es muy curioso. Yo qué sé, Richard, yo estaba con su niño, yo estaba con su niña y la madre no me quería ver. Es que ni bien aparecía con la chancla. Es esto, cariño. Pero veo como que, ¿sabe por qué pasa esto, Capricornio? Como ahora te ve a ti distinto, distinta, te ve evolucionado o tú vas a empezar a evolucionar, entonces ahora eres un buen partido, cariño. Eres un buen partido. Y se dan cuenta, no vaya a ser que la suegra que no te quiso o el suegro que no te quiso toque la puerta de tu casa o te mande un WhatsApp. Te mande un WhatsApp, ¿vale? Y te diga, Capricornio, hazlo por la bendición. Hazlo por tu bendición, ¿vale? Por tus hijos, por toda la bendición que tú tienes. Hazlo por el amor de mi niña. Te quiere, te extraña, te ama. Yo también te quiero. Es esto porque veo un cambio, Capricornio. Veo un cambio, mira. Veo un cambio aquí. Hoy por Dios, Richard, no lo quiero ver a mi suegra. Ya sé, cariño, más de uno no lo quiere ver. Y de todos los signos. Pero veo que, cariño, yo veo que esta persona que en algún momento te quiso sacar los ojos, vale, Richard, yo no soy un santo ni una santa, pero no tenía por qué tratarme así, ¿vale? Entonces, veo que esta suegra, tu suegra querida, cariño, tu suegra y tu suegro querido, tu papi, es así, tu segunda mamá, tu segundo papá, viene a ponerse en contacto contigo. Uy, por Dios, se ha abierto la caja de Pandora, cariño. Ya me contarás. Ya me contarás. Tus suegros te quieren. En pocas palabras, tus suegros te quieren, Capricornio. Pero esto es por tu cambio, ¿vale? Esto es por tu evolución, porque ahora vas a tu rollo. Es así, Richard, ya no me voy a complicar. Yo quiero vivir la vida. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor y donde quieras tú. Sin amantes que te quieran agobiar. Sin amantes. Uy, por Dios, mi cuello. La Rafaela Carrá, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. A ver. ¿Te he sacado iniciales? Yo creo que no, ¿no? Estoy un poco loco. Vamos a ver, iniciales. Y si no, pues estás bendecido y bendecida. Te voy a dar mucha información. A ver. Caliente, 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 Es esto, cariño. La Richard te ha vuelto loco. Más todavía. Tú también lo estás un poquito, cariño, y lo sabes. Vamos a ver. La letra X. La letra Y o Y. La letra L. Uy, no se ve. La letra Z. Y la letra V. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Las características, ¿vale? Las características. Yo veo cambio para ti, cariño, pero es en base
en base a tu evolución, a tu crecimiento, e inclusive en el trabajo, ya te he dicho cómo tienes que actuar, ¿vale? Tienes que ser más zorro, más zorra, tienes que ser así, cauteloso, tienes que ir poco a poco, poco a poco. Muy bien, vamos a ver. Las características Capricornio. Me he divertido contigo, ¿vale, cariño? Mira que no sois punteros en mi canal, pero me he divertido. No dice, la carta del emperador. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona, es muy estratégico o estratégica, es muy inteligente, las cosas como son. Puede ser que esta persona sea de rasgos mulatos o afroamericanos, o simplemente tiene el cabello rapado, no me dice calvo, rapado. Puede ser alguien del signo Tauro también. Esta persona tranquilamente de repente trabaja algo relacionado con la administración o algo relacionado con los cálculos o sistema. Por otra parte, muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Veo que esta persona te piensa, te recuerda, pero es una persona con mucho carácter. Aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que esta persona sea muy mental, eso es otra cosa, o sea un profesor, una profesora, o tiene su propio negocio o su propia empresa, porque veo que tiene mucha seguridad, Capricornio, mucha seguridad. O a lo mejor me dice, Richard, te equivocas, el gran amor de mi vida lo tengo en el instituto, es así, amor de colegial, cariño, de colegiala. O estás enamorado de la profesora o del profesor. Muy bien, nos dicen aquí, la carta del 7 de copas y la carta de la sota de copas. Creo que a lo mejor me dice Richard, estoy lidiando con una persona la cual le he dado muchas oportunidades, le falta madurez, le falta aclararse, no sé si me ama, esta persona te ama, pero le falta madurar, te soy sincero, ¿vale? Puede ser que sea de piel blanca, algunos de ellos de repente usan boina o gorra, yo que sé, a lo mejor son calvos o le gusta, ¿vale? Tienen ojos claros. Muchos de ellos tienen ojos azules o verdes. Viven cerca de la playa, del puerto, del mar. Esta persona, a pesar que es muy soñador o muy soñadora en sus cosas o en el amor, esta persona siente algo por ti, ¿vale? No puedo sentenciarlo al 100%, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Besotes. Sigue tal cual como estás, cariño, porque vas a llegar lejos. Hasta la vista.